Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada martes Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Este programa está dedicado a las 51 familias que hace exactamente 10 años se vieron destrozadas por esa masacre de trabajadores y trabajadoras que se perpetró en Once, en el choque del tren Sarmiento, responsabilidad de empresarios y funcionarios corruptos que, por perseverancia y pelea de esas familias, fueron juzgados y condenados. Hoy vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario que se cierra esta semana. Vamos a conversar sobre el precio de los alimentos más tarde con dos importantes jugadores del sector. Es algo que ya tiene a mucha gente al borde de la pobreza, el precio de los alimentos y lo que han subido en estos últimos 3 meses especialmente. Pero en el poder, durante las últimas 72 horas, se estuvo hablando todo el tiempo de un documento que tengo acá, en mi mano. Un documento que tiene 18 páginas, que es el borrador de la primer parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que incluye condiciones mucho más gravosas que las que se conocían hasta ahora. El acuerdo con el fondo se viene discutiendo desde hace meses, pero este borrador llegó a manos de importantes jefes de multinacionales y de empresas nacionales el viernes y el jueves, incluso diría el jueves de la semana pasada. Por eso es importante, en medio de tanto secretismo y sin que nadie nos informe la verdadera letra de este pacto, que lo conozcas. Porque tiene que ver con tu bolsillo y el de tus hijos. Tiene que ver con la economía argentina en los próximos 20 años. Y repito, se manejó en mucho secretismo. Esto es algo que nos prometieron, además, se iba a discutir de manera democrática. Se iba a discutir ante toda la sociedad en el Parlamento. Ahora, en el Parlamento hablan de un debate express, de un debate abreviado. ¿Para qué? Para llegar a la fecha del 22 de marzo, para la que falta exactamente un mes, con el acuerdo cerrado y aprobado en las dos cámaras. Pero insisto, es importante que vos, que vas a sufrir sus consecuencias, estés enterado, enterada de lo que trata. El borrador incluye proyecciones de crecimiento y de inflación que son, en el caso del crecimiento, muy modestas y en el caso de la inflación, muy optimistas. Empecemos por las del costo de vida, porque el año pasado cerramos con el 51% de inflación. Esto es algo que fue menos que el récord de Macri de su último año de gobierno, pero que está ahí cerquita de ese 53,8%. 51 marcó redondeando el INDEC. ¿Qué prevé para este año el acuerdo con el Fondo Monetario? Eso, entre 38 y 48%. Digo optimismo porque, bueno, el promedio de los analistas sostiene que vamos a tener una inflación del 55, 60 este año. Y ahora vas a ver, por las condiciones que incluye el acuerdo, da la sensación de que la inflación va a ser más, no menos que el año pasado. Pero esa es la proyección. Para 2023 y 2024 también cunde el optimismo en estas proyecciones. Donde no hay optimismo es en el crecimiento. Fíjate vos lo que prevé para este año, después del fortísimo rebote que hubo en 2021, inmediato posterior a un desplome casi simétricamente igual. Después de ese 10,2%, lo que dice este año es que vamos a crecer entre el 3,5% y el 4,5%. En 2023 se hace más modesta la pauta todavía, el 2,5%, 3,5%, y en 2024 el techo es del 3%. En ese escalón dice el acuerdo que se va a establecer en el largo plazo el crecimiento de la economía argentina. Claro, uno diría, bueno, entre caer el 10, subir el 10, caer el 6, volver a subir, y es preferible crecer sostenidamente un 3%. Los problemas son dos. Primero, que el fondo siempre le pifió a sus pronósticos, a los optimistas que hacía con Mauricio Macri, a los pesimistas que hacía en el último kirchnerismo. Y el otro problema es que
la propia dinámica del acuerdo tiene un componente recesivo que es el ajuste, la austeridad. Vamos a eso. El acuerdo, el borrador de 18 páginas que tiene fecha de hace 10 días y que fue retocándose después y que terminamos de reconstruir en base a fuentes oficiales después de que el fin de semana, insisto, lo publicara en una buena parte Sebastián Premis y en VAE Negocios y en Página 12, ahí saltó a la luz. Ya lo venía discutiendo el Círculo Rojo desde un día o 2 días antes. Dice algo que es preocupante respecto de una eventual sorpresa positiva que pueda dar la Argentina, incluso dentro del corset de un acuerdo con el Fondo Monetario. Dice lo siguiente: si la recaudación supera lo previsto en el acuerdo, nos comprometemos a hacer uso de esa oportunidad para virtuosamente reducir el déficit fiscal de forma acorde. O sea, lo que crezca la recaudación por encima de lo que establece el pacto se va a dedicar al pago de deuda y no a atender la emergencia social. Es importante que quede claro que no partimos de una situación normal, partimos de una situación de muy severa crisis en la Argentina. Partimos de casi el 50% de la pobreza, casi el 60% de pobreza infantil, partimos de un deterioro salarial que viene 4 años consecutivos y que ahora, por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, solamente se va a poder revertir en esta cuantía. Hay una cláusula que generó mucho escándalo el fin de semana, que dice que esta pauta de crecimiento, esta que ves acá, es el tope máximo para que se recuperen los salarios públicos en estos años. O sea, los salarios públicos que perdieron 30% entre los 2 últimos años de Macri y los 2 de pandemia, se van a poder recuperar entre un 2 y un 4% por año en los siguientes años. Sacamos la cuenta de cuánto van a recuperar lo rebanado en muy poquito tiempo, en menos de un lustro. Respecto de las tarifas, que ya venimos diciendo que van a ser un problema clarísimo en el acuerdo, porque lo que exige es un aumento muy severo, no solo para ese 10% más acaudalado, que es el que salió hace 2 semanas, que le iban a aumentar al triple la factura, que son los que viven en los barrios más ricos de la ciudad, en el conurbano norte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que dice el acuerdo es que la meta es dejar de subsidiarle la energía no solo a ellos, sino a los habitantes de otras 9 áreas urbanas con una fecha muy precisa, mayo de este año. Esto es algo que hoy por la mañana estuvieron discutiendo importantes empresarios del sector con el consultor más cotizado de esta área, que es Nicolás Arceo. Nicolás Arceo fue funcionario en YPF en su momento, era cercano a Axel Kicillof, hoy es consultor y trabaja para las más importantes compañías energéticas. ¿Qué dijo hoy, esta mañana, en un Zoom? Si se pudre en Ucrania, prepárense para buscar los subsidios allá, no allá, como quiere el fondo. El problema de una guerra en Ucrania es que dispararía el costo de la energía a niveles estratosféricos. Y ahí la meta del fondo de rebajar los subsidios severamente se convierte en algo completamente utópico. Aunque lo defiendan los supuestos realistas, los pragmáticos, los adalides de la Realpolitik, es completamente inalcanzable la meta. No lo digo yo, no lo dice Máximo Kirchner renunciando a la banca, lo dicen los consultores más cotizados del sector energético. Claro, habría que triplicarles la factura a gente que está al borde de caer en la pobreza. No es solo triplicársela al que calienta la pileta con gas subsidiado, cosa que es absolutamente justa y que debió haberse hecho mucho tiempo atrás. Respecto de la ayuda social, el pacto promete focalizarla y hacerlo a través del Banco Mundial. Acá es donde la palabra cogobierno empieza a cobrar sentido. Hoy, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo con Axel von Trotzenburg, vía videoconferencia, en una reunión junto con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que en medio de este cierre de negociaciones tan febril, tuvo tiempo de escribir sobre un ingreso universal vía criptomonedas,
el fin de semana en el diario Perfil. A mí me da mucha perplejidad los temas que le interesan a uno de los hombres de más confianza del presidente. Pero bueno, ahí estuvieron hoy. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Que el Banco Mundial, así como en los 90 formateó las privatizaciones, ahora va a estar a cargo de reformatear los planes sociales. Cuando señalé esto en el Ministerio de Desarrollo Social, me dijeron, nosotros acá vamos a defender la universalidad, en contra de la idea de lo focal, que es una idea de los organismos multilaterales de crédito, pero que también alimenta el clientelismo. Porque la asignación por hijo, el plan Progresar, la tarjeta alimentar, son cosas que todos pueden reclamar y que nadie tiene que ser amigo de nadie para recibir. En cambio, la focalización, que busca restringir el gasto, da lugar también al clientelismo, por supuesto. El paper, repito, el borrador dice focalizar, no dice universalizar. Lo que dicen es que es algo a futuro. Claro, los acuerdos con el Fondo Monetario históricamente tuvieron, los 22 que hubo hasta ahora, tuvieron esa característica. Supuestamente los retiros voluntarios de las empresas estatales privatizadas no eran despidos, eran retiros voluntarios. ¿No fueron despidos? ¿No es lógico sospechar que estos eventuales cambios de letra van a ser en contra nuestra en otro momento? Bueno, justamente, si empeoran las condiciones internacionales, el borrador dice que los funcionarios argentinos están dispuestos en consulta, leo textual, en consulta con el personal técnico del Fondo Monetario a recalibrar las políticas argentinas para garantizar el cumplimiento de las metas. Hoy, uno de los que redactó este borrador me dijo que va a haber un waiver, como una dispensa, un perdón, para el caso de que haya efectivamente una guerra en Ucrania. Dicen, en ese caso, bueno, van a ser más laxos con los requisitos. También si una suba de la tasa de interés en Estados Unidos dispara una caída en el precio de las commodities, porque eso es lo que pasaría. Estados Unidos quiere combatir su inflación, sube la tasa de interés, van los capitales de allá, se van de las commodities, se desinfla la soja. Ahí, fíjate vos lo que es. Si recaudás más, es para la deuda. Si recaudás menos, fíjate qué otra cosa recortás. Es la lógica de hierro de la austeridad del Fondo Monetario. Aunque ahora nos digan que en ayuda social y en infraestructura no se va a recortar. La infraestructura es otro eje. El gobierno viene diciendo, ahí no hay ajuste. Al revés, vamos a gastar más en infraestructura. ¿Cuál es el truco? La comparación con la época de Mauricio Macri. Lo que dice el acuerdo es que la inversión real va a crecer, pero contra ese piso macrista, no contra lo histórico. Fíjate vos, dice, planeamos continuar aumentando el gasto de inversión en infraestructura a más del 2% del PBI en 2022, de un nivel promedio del 1% durante 2018, 2019 y 2020. Y mantener ese nivel a mediano plazo. ¿Por qué es mentira que vaya a crecer la inversión en infraestructura con este acuerdo? Porque lo que dice es que va a mantener el nivel del 2% a mediano plazo. Argentina necesita mucha infraestructura. Necesita muchas rutas, muchos puentes, necesita usinas, necesita puertos, necesita dragar la hidrovía, el quilombo que hay. Disculpen, ¿no? Pero para ver quién draga la hidrovía. Necesita un alto porcentaje de inversión en infraestructura, como hicieron los países que crecieron después de los países que hoy son ricos. Corea, Brasil, los países que crecieron después de la segunda posguerra. Ese techo que establece el nuevo acuerdo del 2% del PBI es el piso que hubo durante el kirchnerismo. Entonces el truco de que aumenta es en realidad que aumenta contra el piso, que ya se superó. Porque realmente Macri, a pesar de que hacía mucha propaganda, hacía muy poca obra pública. Dijo que la hagan los privados con el plan PPP, participación público-privada. No hicieron nada. Lo tuvo que retomar ahora el gobierno nacional con fondos de vialidad. Fíjate la serie histórica. Acá la tengo. Acércate, Leo, porque es interesante de ver. Durante todos estos años estuvo por encima, entre 2006 y 2012, estuvo por encima de este 2% del PBI que ahora va a ser el techo al que supuestamente aspiramos a alcanzar. En 2013 saltó al 2,8%, o sea, casi el 3%, mucha diferencia,
Y en 2014, también por obra de que ese año cayó el PBI, pero también de que hubo mucha inversión, llegó al doble, 4,2%. Después se desploma hasta el nivel del macrismo, que es el que ahora dicen se va a recuperar fuertemente, y ya está en 2021 recuperada respecto de ese piso. Entonces, de vuelta, el truco es la comparación con los niveles más bajos, pero así como con el salario. No hace falta recuperar un poquito contra ese piso, hace falta recuperar mucho y volver a niveles altos. Claro, exigiría romper con otras restricciones, ¿no? Muchos me dicen, bueno, era imposible, estaba el vencimiento encima. Claro, ahora era imposible. Esta batalla se perdió hace mucho. Sobre el dólar oficial, la promesa es que suba a la par de los precios. Que suba igual que la inflación. O sea, si este año la inflación es 60%, que suba 60%. El dólar oficial. El problema es que el dólar y la inflación se retroalimentan en Argentina. Es un país con un patrón bimonetario. No desde siempre, desde hace 40 años. La dictadura militar lo instauró. No digo que se pudiera romper con eso ahora en plena crisis, pero es una de las taras con las cuales la democracia no pudo lidiar, lamentablemente. Si la inflación es más que ese 38-48, el dólar también va a subir más. Y entonces la inflación también va a ser más, ¿se entiende? Ese es el peligro. Las reservas, que pueden llegar a reforzarse un poco, porque prometen 3.000, 4.000 millones frescos, son para la deuda. Ahora la prioridad es que las reservas vayan a la deuda. No son más para intervenir, por ejemplo, ante una suba del dólar para frenarlo. Hoy me decía otro de los negociadores, por lo menos no nos exigen una devaluación inmediata, que era lo que nos decían el año pasado, que iba a haber una devaluación inmediata. Bueno, no, es cierto. Ahora, hoy ya la suba diaria es una suba que busca superar la inflación del mes. Y la inflación viene fuerte. 3,9% en enero, 4,9% en alimentos. El Banco Central, además de esto, debería flexibilizar su política de límite de tasas. Lo dice por escrito, te lo leo textual. Flexibilizar gradualmente los límites de tasas activas y pasivas a los bancos comerciales. O sea, volver a liberar, como hizo Macri, las tasas de interés de la tarjeta de crédito, que llegaron a cobrar 200% anual, llegaron a cobrar por créditos personales también, tasas completamente usurarias. Esto es simplemente para que los bancos recompongan sus balances. Dicen que es para generar competencia, lo de siempre. Ya pasó en otros acuerdos con el fondo exactamente lo mismo. En definitiva, si este acuerdo se firma así como está, con los cambios que sabemos le hicieron en estas últimas horas, pero que no son sustanciales, el entendimiento no va a ser muy distinto a los que está firmando con otros países quebrados el Fondo Monetario en estos últimos meses. La idea de que hay una excepcionalidad argentina, de que nos tratan bien porque Estados Unidos intercedió, porque Alberto se reunió, porque Guzmán viajó, porque el Papa, realmente tiene poco asidero. Es cierto que no hay previsto una reforma jubilatoria general. ¿Por qué? Porque ya ocurrió esa reforma. Apenas asumió el gobierno, desenganchó las jubilaciones de la inflación. Esto le ahorró mucha plata en estos 2 años y le va a seguir ahorrando a futuro. Y sin embargo, ese tema, el de las jubilaciones, aparece en un contexto muy polémico. Se habla de la prolongación voluntaria de la vida laboral. Otra vez, los reyes del eufemismo. Así como no eran despidos los retiros voluntarios, va a ser voluntaria la prolongación de la vida laboral. Claro, si te vas a morir de hambre ganando una jubilación, vas a trabajar hasta los 80, ¿no? De lo que se trata, sostener la jubilación con una edad relativamente baja, es de darle un descanso al trabajador en algún momento de su vida. Ese descanso tiene que estar bien pago. Hoy está pésimamente pago. Ahora, ¿la solución es que siga trabajando hasta los 80? No es lo que están haciendo los países donde se vive bien. El presidente habló sobre esto en un audio que le envió a la radio El Destape para desmentir que se esté tratando una reforma previsional general. Esto dijo. Sí, por supuesto que la diferencia es muy grande y claramente no es para docentes. No es para docentes. Lo que está hablando, de lo que se habla son los regímenes especiales de privilegio.
donde básicamente están embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces y creo que deberíamos avanzar más, y lo mismo con los embajadores, pero no es el tema de los docentes, claramente no es el tema de los docentes. Pero no es el tema de los docentes, claramente no es el tema de los docentes. Bueno, ahora dicen que este mismo viernes van a presentar un proyecto de ley para eliminar las jubilaciones de privilegio de diplomáticos y de jueces. Y esto también tendría que haber sido ayer. Enhorabuena que eliminen las jubilaciones de los jueces. Hay jueces que ganan 1 millón de pesos por mes de jubilación. También tendría que haber sido ayer que los jueces paguen ganancias, que cuesta 1 millonada por año esa exención para todo el sistema judicial. Pero no son sonsos los economistas del fondo. No incluyeron lo de los jueces que paguen ganancias. El riesgo es que algún juez te declare nulo el acuerdo, ¿no? Hacete amigo del juez, decía Martín Fierro, el de José Hernández. Bueno, ¿qué más? En este contexto se desenvuelve una pelea sin cuartel adentro del oficialismo. Sin cuartel, ¿eh? Sin cuartel. Hubo gestos de distensión, gestos de deshielo durante toda la semana pasada, pero que de tan sobreactuados se renotaron. El presidente estuvo con Luana Volnovich, que es una de las funcionarias que puso la cámpora, el kirchnerismo, y que fue apuntada por su vacación en el Caribe mexicano junto con su pareja. En su momento, cuando se conoció esa noticia, las fuentes de Casa Rosada muy cercanas al presidente decían: la van a rajar, no puede ser, es increíble. Después nos dicen a nosotros de la fiesta, dicen que somos la vieja política. Al final no la echaron. Volvió y el presidente se deshizo en elogios. Mira, prácticamente un trato protocolar real le dispensó en esta parte. En la primera fila estaba la pareja de la jefa del PAMI, Martín Rodríguez, de quien dijeron lo van a echar. Ahí el de barbijo clarito, lo van a echar. Estaba en primera fila en el acto con el presidente. Estaba al lado de Guado de Pedro, ministro del Interior, con quien también hubo gestos de distensión. Hubo una cena el lunes en la Quinta de Olivos, a solas, él con el presidente. La tapa de la revista Noticias, la posibilidad de que sea candidato a presidente también. Diálogo con los ministros del albertismo. Recordemos que Guado de Pedro fue el que renunció liderando aquella asonada kirchnerista cuando se dio la derrota en las PASO, ¿no? Digo, nada, fue una circunstancia tensa. Ahora estos gestos de deshielo. Ahora, digo que es sobreactuado porque la realidad es completamente otra. Este documento, que repito, salió del Ministerio de Economía a sectores del poder económico y que salió también desde el Congreso, desde el kirchnerismo, hacia la opinión pública, porque terminó de trascender desde allí, es una guerra de nervios. De un lado dicen, este acuerdo nos va a llevar a la derrota electoral en 2023. Del otro nos dicen, sin este acuerdo íbamos a la derrota electoral en 2023 y ahora Alberto tiene la chance de reelegir. Y por eso, dicen ahí, está enojado el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, la accionista principal en términos de votos, sigue en silencio respecto de esto. La semana que viene quizás tengamos ya los primeros aprontes del debate parlamentario y sepamos qué piensa efectivamente, ya no por trascendidos, la expresidenta y actual presidenta del Senado. Ahora, tan perdidoso se ve el kirchnerismo en 2023 que este fin de semana, en un evento que en Río Gallegos es bastante concurrido, que es el izamiento de la bandera, los domingos hacen, en la plaza central de Río Gallegos, un izamiento de la bandera, apareció un señor, un civil, un santacruceño, con ese cartel. ¿Lo llegan a leer? Se viene máximo gobernador. No habría sido de tanto impacto si no fuera porque esto después salió en La Opinión Austral, que es un diario importante de la Patagonia, como, una idea de este señor que, barbijo bajo, llegaba contento con su impresión. Ahora, la realidad es que las candidaturas siempre nacen así, con globos de ensayo, mediciones.
Hoy pregunté en el entorno de Máximo Kirchner, me dijeron, es nada, un loco lindo, un amigo, simpatizante, lo que sea. No es nada que estemos planeando oficialmente. Pero si se ve venir una fuerte derrota, el kirchnerismo, una de las posibles salidas para el ex jefe, ahora ex jefe de la bancada oficialista en el Congreso, sería seguir los pasos de su padre, ser gobernador de Santa Cruz. Desde allí, desde la oposición a un eventual nuevo gobierno macrista, creen que se puede reconstruir y mantener parte de ese legado. Repito, hasta ahora la alternativa que más sonaba era Máximo gobernador en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay que ver si puede postularse a un segundo mandato Axel Kicillof. Pero todo va a depender de qué vote la gente. ¿Quién ganó en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ganó el macrismo. ¿Quién ganó en Gallegos? ¿Quién ganó en Santa Cruz? También, También. De hecho, este otro señor, Claudio Vidal, que van a ver ahora, es el que relegó al kirchnerismo al tercer puesto en Santa Cruz. Es un hombre del peronismo, ligado a Moyano, pero puede ser el próximo gobernador de la provincia de los Kirchner. Si eso pasa, y si pierden también la nacional y también la provincia, ahí sí costaría pensar años hacia adelante en ese proyecto con continuidad. Bueno, la verdad es que eso lo va a definir la economía, pero bajo una restricción muy grande, que es la que impone este acuerdo. De vuelta, en el equipo económico, ¿qué dicen? Los que aceptan críticas, los que aceptan conversar, no los que se cierran y después tuitean, miren el editorial, se esconden. Realmente penoso el caso de algunos funcionarios. Está muy mal todo dentro del equipo económico también. Hay rumores de renuncias. Pero ¿quién va a definir la elección? El bolsillo de la gente. Si se recupera un poco y si la inflación da respiro y si aparece el laburo, la changa. Lo que dice Juan Zabaleta, por ejemplo, es que empezó a bajar la cantidad de gente que asiste a las ollas populares. A mí en las organizaciones sociales no me dicen eso mismo, pero puede ser que esto tenga que ver, ahí lo tiene el Ministro de Desarrollo Social, que esto tenga que ver con un repunte de la economía de estos últimos meses que empujó muy fuertemente el Estado, sobre todo en los 2 últimos meses del año pasado. Fíjate lo que es la obra pública. Esta placa se las mostré la semana pasada, pero es realmente muy elocuente. Esta fue la obra pública mes por mes en 2021, la inversión en obra pública. Fíjate, viene bajito, 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 sube un poquito en septiembre para las PASO, pero no mucho. Y la mitad de la obra pública la ejecutan en los 2 últimos meses del año. Toda una curiosidad, un gobierno peronista que deja la obra pública para después de las elecciones, en un año electoral. Pero más allá de esa lectura, esto es lo que puede haber generado changas, derrame, plata en la calle, sobre todo en lugares del conurbano donde hay mucha obra pública, de verdad, y que eso haya hecho bajar la afluencia a las ollas populares. El problema es si eso se corta ahora con el contenido de este acuerdo. Por eso se puede ahogar el rebote y por eso, en definitiva, la clave de qué va a pasar en la economía argentina la va a dar la conflictividad. En un ratito Lucía Isikoff nos viene a hablar de las paritarias, el mes de paritarias que empieza ahora y que va a tener a la gente en la calle, y el hambre. Ahí lo vimos la semana pasada, hubo represión para desalojar uno de los movimientos piqueteros opositores, el Partido Obrero Tendencia, que había querido copar el Metrobús. No eran tantos, la policía los corrió con esa violencia. Esta es una escena que, junto con las paritarias, que también hubo un gigantesco acto de Pablo Moyano la semana pasada, van a ser la banda de sonido de nuestras vidas durante este año. Hay algo que es importante, más allá de los dirigentes, más allá de cómo te caiga una organización piquetera o no. Si estas políticas de ajuste frenaron en algún momento en la Argentina, porque frenaron muchas veces, frenaron en 2017, por ejemplo, fue por la movilización popular. Por eso, aunque esto parezca una sentencia de muerte, en Argentina no lo es. En Grecia se aplicó esto efectivamente durante 10 años. El resultado fue que emigró una 10ª parte de la población, como si acá se fueran de golpe 4,5 millones de personas a vivir afuera.
Actualmente vive cerca de 1 millón de argentinos afuera, para darte una idea. En Argentina, esta clase de ajustes, los más severos, porque hubo más severos que impuso el Fondo Monetario, y en eso tiene razón el gobierno, muchas veces fueron frenados por la movilización popular. Por eso repito, esto no es, aunque sea votado en el Congreso, no es un hecho consumado. Si ataca derechos que luego son reivindicados y que se consiguen mantener a partir de esa reivindicación, el Fondo Monetario no habrá cumplido con su cometido otra vez en Argentina y quizás, ¿quién te dice?, se abra otra vez alguna perspectiva de crecimiento. Bienvenidos, así empieza Brotes Verdes.